Bueno, bienvenidos a otro capítulo del podcast de Locuras a Logros. Ya estamos agarrando envión con esto, ¿verdad? Ya nos recordamos del nombre del podcast. Un gran avance. Capítulo 4, ¿verdad? Hemos ahí recapitulando un poquito, hemos hablado del fracaso, hemos hablado del sarcasmo. Y hoy con Ernesto y sin Darío, ¿verdad? Aquí hemos dejado aquí en honor a él, porque ya no está con nosotros, ¿verdad? Así que... O sea, aquí en este espacio, ¿verdad? Sigue vivo, pero hoy no nos acompaña, así que estamos Ernesto y Jaime Guevara, ¿verdad? Para compartir con ustedes este espacio. Y hoy queremos hablar de un tema, pues, que consideramos que es importante, ¿verdad? Que es clave para la vida, que es la frustración y la tolerancia, cómo aprender, cómo manejar la frustración. Que creo yo que es un tema que a todos, de alguna manera, nos afecta. En el trabajo, en la familia, con los amigos, ¿verdad? Y en diferentes situaciones de la vida. Realmente la frustración, para entrar un poquito en materia, ¿verdad? Es principalmente una respuesta emocional, ¿verdad? Algo que es importante reconocer, y ya Ernesto nos va a dar su opinión un poquito, pero partiendo del concepto como tal, pues una respuesta emocional, ¿verdad? Que comúnmente se experimentamos cuando no logramos cumplir como nuestras expectativas. Nosotros esperamos algo y no sucede como esperamos que suceda, ¿verdad? En este caso, pues, no sé cómo vos, Ernesto, has vivido, has experimentado este tema de la frustración en diferentes áreas de tu vida, y qué ha significado para vos, pues, ese tema de la frustración. ¿Es algo que es común? ¿Es algo que no pasa? Pues, como vos decís, es cuando no salen bien las cosas que esperamos. Y es una emoción bastante fuerte. Creo yo que a veces hasta puede paralizarnos. Pero la manera en cómo gestionamos esa frustración creo que es la clave, ¿no? Y pasa seguido. Seguido nos equivocamos, es algo normal, es parte de la vida. Pero más importante es identificar qué cosas podemos hacer para gestionar la frustración, porque es bien fuerte, y en muchos momentos, espacios y con personas nos pasa que no suceden las cosas como esperábamos que sucedieran, y tiende a generar ese mal sabor de boca, pero pues sí, hay que aprender a manejarlo. Ok, de hecho has tocado un tema, creo yo, que es bien importante, que de hecho la frustración es algo natural, creo que todos lo vivimos, y quizás tomar conciencia de cuál es tu reacción. Principalmente de la psicología se habla de que hay dos tipos de reacciones. Una es reaccionar de manera violenta o activa, ¿verdad? Reaccionar. Como con agresión o ataque a la situación o a la persona, ¿verdad? Y otro tipo de reacción. Saludé. Buenas tardes. ¿Ah, sí? Hola. Bueno, gracias. Me metí rápido. Una reacción. Ajá. Sí, es que entramos. Esta realmente, de hecho, es una plática fluida. Qué frustrante. Frustrante, ¿verdad? Yo, el que siempre dice, puya, no saludé a este. Pues no saludé, perdónenme. Ok, perdonado. Gracias. Bueno, volviendo al tema, hablamos de que hay dos tipos de reacción. Bueno, ahorita quizás esta reacción que vos tuviste, algo que probablemente es una pequeña frustración, pues es una forma de responder no necesariamente con agresividad, pero sí es como una acción que te lleva a tratar de disminuir ese efecto negativo que te genera la frustración. Pero también hay una reacción que es la huida o la retirada. Aquí es el primer punto como para analizarnos y tomar conciencia cuál es mi reacción frente a la frustración, ¿verdad? O sea, yo reacciono muchas veces de manera agresiva, o reacciono simplemente retrayéndome, huyendo, ¿verdad? Como evitando el conflicto,
Y de hecho yo soy de ese segundo equipo, ¿verdad? De la huida. Yo, de hecho, el ir descubriendo por varias situaciones de mi vida personales, profesionales, me ha ayudado mucho a tomar conciencia de cuál es mi reacción frente a la frustración. De manera que yo pueda como crear esos mecanismos para que la frustración no sea solamente algo negativo, sino algo que me ayude a crecer. Creo yo que esa es la clave, ¿verdad? Pero en principio hablamos un poquito sobre eso. Comúnmente vos, Ernesto, no sé si cuál podría ser como tu reacción. Tendés a reaccionar con ira, con un poco de enojo o molestia, ¿verdad? No necesariamente estoy diciendo que vas a tirar o romper cosas, pero sí hay algo que te hace sentir, el sentimiento que te genera la frustración. ¿Es ira o es ganas de desaparecer, huir y evitar ese problema? Fíjate que en mi caso creo yo que es una mezcla. Hay situaciones y hay personas con las que yo digo, no puede ser, tengo que reaccionar. Pero hay otras situaciones y hay otras personas con las que yo digo, no, porque pues sí, no va a ser que lo que diga o la reacción, mi lenguaje corporal exprese algo que yo no quiero para no, pues sí, para no afectar a la otra persona y la relación que tenés con ella. Entonces hay momentos en los que yo digo, no, mejor me aíslo y voy tratando de que fluya, de que fluya esa emoción. Pero sí, ahora soy más consciente de qué pasa. Por ejemplo, bueno, haciendo un comercial, tenemos un equipo de fútbol de empleados. Participamos en el torneo de empleados y ahí hay un montón de situaciones que me frustran. Y ahí yo respondo, o sea, con una gran ira, ¿verdad? Me enojo, grito y yo digo, no puede ser, o sea, es un simple partido, pero esa competitividad que me caracteriza, al menos ahí, hace que yo diga, no puede ser, y tengo que decirle, porque si me guardo esto, va a ser peor. Pero hay otros momentos en los que yo digo, no, voy a aislarme. Esas son las dos maneras. Ok. De hecho, quizás tomando el ejemplo del fútbol, que igual yo estoy en el equipo, has tocado un tema bien interesante que tiene que ver con las expectativas. O sea, ¿qué expectativas tenés sobre una situación? Si son muy elevadas y no suceden, pues la frustración es mayor. Y lo hemos hablado, yo hasta en broma le digo a Pacheco, vamos a disfrutar del partido. Y él me dice que tiene de divertido que te estén goleando. O sea, y de hecho ese es un tema que lo hemos platicado varias veces, pero quizás porque tenemos diferentes expectativas. Sí. Yo les digo, o sea, yo de hecho estoy en una etapa en la que para mí solamente el hecho de ir a correr es ganancia, porque para mí es moverme, mantenerme activo, sentir que todavía tengo cierta agilidad. Estás vivo. Aquí donde nos vemos, parecemos de la misma edad, pero yo soy mayor que Pacheco, me veo más joven, ¿verdad? Pero yo soy mayor que Pacheco y de hecho, por la edad yo le digo, vas a llegar a una edad en la que solo el correr va a ser satisfactorio, pues, y yo de hecho cuando voy a jugar no voy con la expectativa de ese nivel de competitividad tan elevado, entonces si nos meten un gol, para mí no quiere decir que no me frustra ni nada, porque quisiera ganar. O sea, tengo como el chip de la competencia. Sí, o al menos no decís, bueno, vengo a jugar porque quiero perder. Sí, exacto. Pero, digamos también, mi nivel de frustración no es tan elevado porque mi expectativa no es tan elevada. De hecho, yo antes de empezar el torneo les dije, no llevamos un equipo ganador. De verdad, o sea, vamos a divertirnos, vamos a participar, ¿verdad? Hoy estamos entrando en un torneo donde yo creo que llevamos un mejor equipo y hasta yo llevo una expectativa diferente. Probablemente si no nos va como esperamos, pues me voy a frustrar y a mí en esa frustración o esa reacción probablemente me va a llevar un poco a huir de la situación, evadir un poco ese sentimiento. Pero aquí es donde viene el reto, ¿verdad? ¿Cómo afrontamos esos temas? Si tu tema es que tu intensidad es muy elevada y reaccionas con ira, pues tenés que encontrar esos mecanismos para encontrar calma, ¿verdad? O al menos anticiparse
a esas situaciones, o en dado caso tampoco retraerte es bueno porque guardas sentimientos, emociones que se van acumulando adentro y que en un momento pues explotas. Salen a flote. Exacto. Sí, vaya, esa vez que vos dijiste, no hombre, aquí estamos para disfrutar y yo estallé, o sea, y no es normal, pero en esa situación deportiva, yo dije, ¿qué me va a andar a mí alegrando perder? Más que nos dicen los hombres de acero, porque nos dejan 5-0, 3-0, 7-0. Entonces, es porque en cuanto a lo deportivo, yo me hago muchas expectativas. Y es ahí donde está la clave, creo. Identificar en qué momento, en qué cosas, en qué situaciones te haces esas expectativas demasiado altas. Y no quiere decir que uno no tenga expectativas, pero también ser un poco más realista y consciente. Como vos decís, bueno, en el equipo, pues si es que no somos estrellas, veo. Y quizás yo vivo con mayor intensidad eso. Pero eso no significa que tenga que estarme frustrando y exigiendo a los demás algo que posiblemente no es que no quieran dar, sino que pues no pueden. Exacto. Bueno, creo que el tema de la tolerancia, como les decía, es un tema que lo traemos los seres humanos, algo que es natural. Y de hecho, para quienes tenemos en nuestras vidas hijos, niños pequeños, de repente nos preguntamos cómo puedes enseñar o orientar a esa pues tolerancia. Y creo que muchas veces nuestro niño interior llega a estos niveles o etapas de la vida en las que nos ganan ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces nos volvemos como niños a veces, cuando estamos como muy frustrados. Y en ese sentido, pues estos mecanismos deberían ir orientados a identificar, o como les decía yo, anticiparse un poco a cuáles son esas situaciones o personas, ¿verdad? Porque también hay personas que tienen como ese don, ¿verdad? De volvernos intolerables, ¿verdad? Es como la leche entera, ¿verdad? Son como lactosa. Cabal, o sea, cuando vos medio tomas algo con lactosa y ya te cae mal, ¿verdad? Entonces, de hecho, Bueno, podría ser personas lactosa. Bueno, podemos clasificar personas lactosas, o sea, si sos intolerante a la lactosa. Entonces, o personas gluten. Cabal. Entonces, en ese sentido, creo yo que si uno logra identificar cuáles son esas personas o esas situaciones, lo primordial es, y yo siempre lo he sostenido, que el autoconocimiento es un tema clave para tu crecimiento personal. Es decir, no podemos estandarizar consejos, no podemos estandarizar situaciones, cada quien reacciona de diferente manera a situaciones diferentes o a personas diferentes, ¿verdad? Una persona que para mí, que yo puedo tolerar, puede que vos no la toleres. Y de hecho hay temas de la niñez, y por eso hago esa referencia a nuestro niño interior, que probablemente cuando estábamos pequeños vivíamos situaciones que nos hicieron sufrir, que nos crearon heridas, ¿verdad? Y que ahora ciertas personas nos recuerdan a aquella persona que nos hirió, que nos lastimó. Y creo yo que el autoconocimiento y un poco el tema de la tolerancia o la resiliencia, que es un tema que está como muy, muy de moda ahora, es saber soportar, pero también no es solamente a ver cuánto aguanto, porque es lo que les digo, o sea, se trata de resolver, no solo de soportar, ¿verdad? No sé si has visto un poco el ejercicio de cuánto pesa un vaso de agua. ¿Verdad? Un vaso de agua vos lo puedes sostener un tiempo, pero de los 15 minutos ya te empieza a temblar el brazo. Entonces, de igual manera es todo este tipo de emociones, ¿verdad? No podés solamente soportarlos, sino que tienes que aprender a soltar, ¿verdad? Y creo yo que aquí viene un mecanismo clave, que es saber soltar ciertas situaciones, saber elegir las batallas. Elegirlas también, elegir las batallas y saber que algunas, pues probablemente no tenés por qué lucharlas, porque va a ser un desgaste, ¿verdad? Cabal. Entonces, por ahí no sé si vos quisieras compartir alguna situación que, aparte de la del fútbol, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, pudieras compartir en este espacio, obviamente, ¿verdad? Te genera como esa intolerancia, pero que de alguna manera vos has logrado como manejar o identificar en tu vida.
Es que, fíjate que hasta es extraño porque yo recuerdo mi niñez, mi adolescencia, en cuanto a cuestiones deportivas, nunca tuve esa reacción. Siempre era como pasivo, bueno, pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer, yo voy a entrenar, yo voy a dar lo mejor de mí y hasta ahí. Pero no sé por qué en esta etapa de mi vida, a pesar de que soy consciente que no puedo controlar el que alguien juegue bien o que dé un pase bien, no sé. Hay un momento como que se me dispara el mercurio y comienzo, ya me molesto, me enojo y reacciono. Pues sí, no insulto, pero ya es como que, hey, voy a dar el pase mejor. Ayer tuvimos un partido que ganamos, gracias a Dios. Y a Diego, que es un buen amigo, le dije, Diego, danos seguridad. Y pues sí, solo un gol le habían metido. Y en la siguiente jugada yo la regué. Y ahí yo dije, me calmé, ¿verdad? Pero pues es extraño, es extraño como que llega una etapa en el que vos has venido guardando tanto esa frustración que antes yo decía, yo voy a hacer lo que me corresponde y lo que no tengo control, pues no puedo hacer nada. Pero ahora como que se me olvida eso y soy consciente y de verdad que lo pienso, pues trabajo. Y al final queda como el comportamiento violento, ¿verdad? Pero eso es chistoso que yo les decía, pero es que todos se acuerdan cuando ya le grité, pero no se acuerdan cuando le estoy dando ánimo, cuando le digo, no hombre, ya va a salir. Hasta que a la quinta vez que no sale, ya es como que ya me harta. Algo creo yo que no hemos tocado, Jaime, es cómo hacemos para gestionar esa frustración o qué herramientas utilizamos, porque vaya, por ejemplo, a mí me funciona el sentido del humor, el reírme y bueno, el capítulo anterior fue sobre el sarcasmo. A veces el sarcasmo, el reírse de uno mismo, el poner una situación que en un momento resultó frustrante, ponerla en perspectiva y reírte de eso, creo yo que ayuda a sobrellevar situaciones similares que te puedan ocurrir. Entonces, eso es chivo. Porque, por ejemplo, ahorita yo puedo hablar tranquilamente de que de verdad me enoja cuando estoy jugando. Y hasta he pensado en dejar de jugar por eso. Porque obviamente ya a nuestra edad jugamos por divertirnos, por hacer ejercicio, porque realmente no vamos a convertirnos en jugadores de alto rendimiento, pues. Pero, no sé, como en mi caso como que se despertó ese chip competitivo y si juego básquet, tengo que dar lo mejor y exigir lo mejor. Y si juego voleibol, que a veces juego, dar lo mejor y exigir lo mejor. Creo yo que me he sobrepasado. Y eso me ha llevado a un nivel en el que yo digo, no puede ser, bro. Si vengo a disfrutar, a divertirme, a compartir, pero regreso más estresado por el nivel de frustración. Pero ya después digo, pues sí, un juego. Hacemos bromas sobre las cosas que nos ocurren. Y eso, pues sí, ser consciente ayuda a tomar esas cosas que te pasaron de manera más relajada. Y ya cuando comenzás a hacer bromas sobre eso, yo creo que ya ahí ya has un poco superado esa frustración. Y eso es lo chivo. Ya cuando sos consciente, obviamente hay que trabajarlo. No es que, soy consciente y ya nada me va a frustrar. No, siempre va a haber algo que nos frustre. Pero al menos a mí me funciona el sentido del humor. Siempre de repente que estoy frustrado, hago alguna broma. Por eso es que a veces dicen, no, hombre, no se sabe, está bromeando, no se sabe si está bromeando o está hablando en serio. Esa es una frase que si a alguien le preguntan, hey, Pacheco, ¿cómo es? Así. Pues yo no sé si está bromeando o está diciendo las cosas en serio. A mí me cuesta. Pero es eso. Es que cuando ya tengo un nivel de frustración, hago una broma porque eso me regula a mí. Y me funciona.
Ok, yo creo que algo que también has tocado que es bien interesante es el tema de cómo uno va cambiando la perspectiva, porque son etapas de vida. O sea, yo te lo digo, yo en un momento dado sí he sentido con el pasar del tiempo, yo juego desde que tengo que quizás como 12, 13 años, o sea, tengo 43 años. Entonces hay etapas en las que uno empieza a decir, no, es que ya no tengo el mismo rendimiento, ya no puedo exigirme lo mismo, o sea, debo ubicarme y entender que de alguna manera puedo mantener cierto rendimiento, pero algo también que a mí me ha pasado, yo de repente digo, no, es que ya no me voy a exigir tanto, no voy a arriesgarme tanto porque no quiero lesionarme. O sea, uno de bicho, cuando jugamos con bichos, ¿verdad? Los bichos van con todo, yo creo que no les importa, o sea, van con toda la fuerza. Como si no hubiera un mañana. Exacto, como que estuvieran, como que les pagaran por jugar, ¿verdad? Entonces, yo así era. Y ahora lo pienso y digo, no, es que son etapas diferentes. Yo creo que es un poco ir entendiendo, ¿verdad? Que son momentos diferentes. Y pues físicamente no puedes exigirte de esa manera, ¿verdad? Hablando un poco ya con las herramientas para ir cerrando un poquito el espacio, hay un artículo aquí de la UNAM de México donde plantea algunos consejos prácticos. Ya planteábamos el humor, pero también aquí habla sobre aspectos preparativos frente a una situación, como no buscar la perfección, porque no existe la perfección, siempre van a haber errores, promoviendo pues de esta manera una autoestima saludable e intentar evitar presiones excesivas. O sea, el tema solo Capri va. Perfección en la técnica del reposo. Bueno, ya vamos a pedir ahí patrocinio. Pero sí, de hecho, creo yo que ese es un tema, cuando uno es perfeccionista, uno quiere que todo salga como uno quiere, y cuando no sale, pues se frustra. Entonces, de repente pensar, es que pueden haber 1000 escenarios, ¿verdad? Como el Doctor Strange, ¿verdad? Evaluando todas las posibilidades de futuro, ¿verdad? O sea, al final pueden ser 1.000.000 de posibilidades diferentes, y pueden pasar, y tenés que tener conciencia de que eso puede pasar. Procurar ser positivos con nosotros mismos y con quienes nos rodean, tratando de ver el lado bueno de las cosas. Yo hasta podría decir que el método Chompira, tómalo por el lado amable. O sea, de verdad, siento yo que toda situación tiene algo positivo, si nosotros realmente nos enfocamos en las cosas buenas. Aún como hemos hablado del fracaso, el fracaso es un tema que no es desperdicio completo, es un buen momento para aprender. Otro que plantea es reconocer errores para avanzar y afrontar y mejorar en aquellos elementos que salieron mal, ¿verdad? Mejora continua. Preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja a unos pasos de mi objetivo? Realmente, si esas microactividades o microacciones que tomamos nos va llevando a eso. Es decir, por ejemplo, de repente algo que nos puede frustrar son objetivos de quiero empezar a ir al gimnasio, o quiero adelgazar, o quiero, ¿verdad?, empezar a hacer ejercicio, quiero leer más, ¿verdad? Entonces son objetivos que te planteas, pero al final, si vos no definís microacciones que te van a llevar a ese objetivo, pues te vas a frustrar. Entonces y vamos a hablar más adelante sobre el cumplimiento de objetivos, porque es otro tema bien interesante. Pero algo que yo sí he aprendido en la vida es que si vos querés subir unas gradas, subí escalón por escalón y hacelo bien. Si querés construir un muro, poné ladrillo por ladrillo y poné cada ladrillo bien, con calma. Muchas veces queremos correr, nos saltamos pasos, queremos cumplir objetivos y muchas veces dejamos pequeños objetivos de por medio, llegamos con algún impulso, pero no logramos ese objetivo final. Y por último, puedes identificar si estamos actuando al servicio de la emoción o de las metas, ¿verdad? Que eso creo yo que es bien importante. Muchas veces nos orienta más la parte emocional que la parte racional y lógica. En ese sentido, parte de la madurez y del aprendizaje creo que es reconocer cuando yo estoy actuando por emoción y detenerme. Porque la emoción te puede traicionar fácilmente. En cambio, si vos te ubicás, aprendés a manejar las situaciones con mente fría, vas a encontrar aquellos elementos favorables de esa situación. Entonces, por ahí es un poquito, ¿verdad? Como les decía, no podemos estandarizar consejos, pero de alguna manera, pues,
compartimos en este espacio, pues a partir de nuestras experiencias y un poco de algunas bases de conocimiento científica, estudios, artículos, pues podemos abordar estos temas de manera positiva. Igual siempre les invitamos, aunque no tenemos nunca comentarios. Bueno, por ahí nos comentaron en el video anterior. Saludos a Christopher Climaco desde Singapur. Nos escribió. Que dice que es fan de nosotros desde niño, pero apenas llevamos como un año con el podcast a saber cómo es que hace. Pero bueno. Saludos, Christopher, te queremos. Sí, saludos y a los demás que nos han escrito por ahí y que nos ven, siempre nos ven en este espacio. Así que siempre atentos de sus comentarios, de sus likes, ¿verdad? De compartir pues los videos para poder llegar a más gente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Antes de que cerremos, Jaime, yo le digo James al Jaime, así que si de repente escuchan James, es Jaime. Soy yo. Me acordé, pues como el podcast también tiene que ver con emprendimiento, entonces me acordé que en algún momento, no leí todo el libro, pero sí gran parte, se llama Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Okay. Y ya iba a hablar en inglés. es que también me voy a hacer el inglés pronto, el examen de inglés pronto y estoy un poco ansioso y bilingüe. Me acordé que en ese libro plantea que la cultura un poco no nos ayuda en ese sentido. La cultura, él habla, Andrés, de la cultura latinoamericana y dice que se sataniza el fracaso. Y pues sí, se sataniza y se ve mal y eso nos hace caer en estos niveles de frustración altos, porque como es pecado equivocarse, entonces no podés hacerlo o no deberías. Pero cuando te das cuenta, cuando vas viviendo, te das cuenta que el error, el fracaso es algo normal. Entonces, si es algo normal, pues el nivel de frustración debería de ser algo manejable. Y obviamente tiene que haber un aprendizaje ahí. Pero pues sí, quería comentar eso porque como emprendedores también llegamos a eso, a niveles de frustración bien altos. Y que a veces es solamente nuestra perspectiva y no algo determinante. Así que gracias por su atención. Exacto. Bueno, muchas gracias por esa reflexión y terminamos con un proverbio popular, ¿verdad? Alguna vez lo habrán escuchado. Si puedes cambiarlo, ¿por qué te preocupas? Si no puedes cambiarlo, entonces ¿por qué te preocupas? ¿Verdad? Si lo puedes cambiar, hacer lo que tienes que hacer y si no puedes cambiarlo, pues aceptarlo. Así que muchas gracias, ánimo y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos.